And when I fall, you tied a rope to me. La maternidad siempre ha sido una etapa de las mujeres que ha tenido muchos mitos a su alrededor. El día de hoy en Punto de Encuentro vamos a platicar con dos mamás, una tercera que soy yo, sobre esos mitos de la maternidad y cómo romantizamos ese momento que pasa en la vida de algunas mujeres. No te vayas. Hay maternidades tardías, hay maternidades tempranas, hay maternidades asistidas, hay maternidades acompañadas, hay maternidades en solitario, pero lo cierto es que todas tienen mitos, todas tienen un halo de romanticismo que nos ha llevado a pensar que es un estado ideal para la mujer, cuando la realidad es que nos cuesta muchísimo trabajo a quienes tenemos hijos salir adelante, salir a trabajar, salir a hacer nuestras actividades o simplemente tener 5 minutos para poder escuchar nuestros propios pensamientos. El día de hoy en Punto de Encuentro quiero agradecer la presencia de dos grandes amigas, de Michelle Ruiz y de Angélica Reyes, que son mamás, y el día de hoy vamos a platicar justamente sobre cómo es que hemos romantizado la maternidad a lo largo del tiempo y cómo cada una, desde nuestras perspectivas, desde nuestras trincheras, desde nuestras actividades, hemos vivido esta etapa de nuestra vida y cómo la hemos sufrido también, porque se tiene que decir que también se sufre. Angie, Michelle, muchas gracias por acompañarme. Hola, no, pues un placer estar nuevamente aquí en Punto de Encuentro. Muchísimas Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Empiezo con Mitch. Mitch, el mito más grande que te hayan dicho de la maternidad, que siendo mamá el día de hoy dices, esto no pasa. Pues yo creo que hablar siempre de lo bonito, ¿no? O sea, así como de, es que es lo mágico, es lo mejor del mundo, lo mejor que te va a pasar. O sea, claro que sí es lo mejor que me ha pasado, pero también ha sido una de las cuestiones más difíciles que me ha tocado atravesar en la vida. Es una situación muy, muy complicada ser mamá en estos tiempos. Entonces creo que, como tú dices, romantizamos demasiado la maternidad y no nos centramos en todo lo que conlleva ser mamá en esta época. Porque ser mamá en esta época es muy diferente a cuando mi mamá fue mamá o a cuando su mamá fue mamá. ¿En qué crees que sea el En diferente? que vivimos en una sociedad tan cambiante y tan rápida que todo es rápido, 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 rápido y la maternidad no es así. O sea, la maternidad es todo lento, 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 lento y la vida avanza, 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 avanza y tú no puedes avanzar conforme la sociedad o el tiempo, las familias, el trabajo avanza. Entonces es un reto y es difícil porque tienes que compaginar tu vida a cuando eras mujer, que no estabas embarazada, que no tenías hijos, y regresar a una vida de mamá trabajadora, por ejemplo. Es muy difícil compaginar la maternidad con el trabajo. Cuando eres una mamá que te quedas en tu casa y no trabajas, es muy difícil estar conviviendo 24/7 con un bebé y, como tú dices, no tener tiempo para ni escuchar tus pensamientos, ni para poder tomar un baño, ni para comer a tiempo, para hacer todas las tareas que se tienen que hacer en el hogar, porque a veces un bebé es muy demandante y no te permite hacer eso. Entonces, como que a veces romantizamos y no decimos toda esa parte de los mitos, ¿no? Hablamos solamente de lo bonito y no hablamos de lo difícil o lo retador que es. Angie, ¿cuál ha sido el mito que cuando tú te convertiste en mamá dijiste, no, esto no sucede, no se parece en nada? Fíjate que afortunadamente tuve la posibilidad de escuchar a varias de mis amigas que me hablaron sobre las partes verdaderas y dolorosas de la maternidad, pero algo que eso yo es algo creía... que Michelle nos reclama. Dice que nadie me dijo nada. Pero algo que yo creía era que las mamás que se quedaban en casa pues tenían todo para ellas
y tenían todo el tiempo del mundo y que se la pasaban súper chido y que no era lo mismo estar trabajando en un empleo muy demandante, de 24/7 también, que estar en casa. O realidad cruda, sí es un reto muy, muy grande, es una, ¿cómo se dice? Sí, es algo que no te esperas, es de las cosas más difíciles. Justo ayer escuchaba en uno de estos videos que te salen en Facebook de una chava que decía, bueno, es que yo también, o sea, tuve una maternidad tardía también y había estado, creo que en una agencia de publicidad o viviendo en varios países, y decía, es que nadie me dijo que realmente este iba a ser el gran reto de mi vida. Entonces creo que más allá de los mitos que había escuchado era algo que yo creía y pues no, es muy distinto. Para mí el mito más grande fue el posparto. Como que es una etapa de la que nadie te habla, es decir, todo el mundo incluso hay cursos para el parto y te preparas para el dolor que sientes en el parto, pero poco te hablan del posparto y de esa montaña rusa de emociones, de sensaciones, de sentimientos y de dolor, porque el posparto también es doloroso, físicamente y emocionalmente es doloroso. Para mí ese es uno de los mitos más grandes. ¿A ustedes cómo les fue en el posparto? Pues, pues muy difícil, muy complicado. Pero nadie te dice, por ejemplo, que amamantar duele. Claro. Exacto, no, nunca te dice que... Si lo haces de manera incorrecta, bueno, lo que te primero te dicen que tiene que ser natural la lactancia. O sea, que vas a salir de la hospital cirugía y que el niño se va a pegar o la niña se va a pegar. Ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Y muchas mujeres sufren por eso, porque no le pueden dar entre comillas, pero en realidad pues tienes que aprender a hacerlo y el bebé o la bebé también tiene que aprender a engancharse y a succionar. Entonces por eso muchas mujeres no lo hacen porque no tienen esa información o no se atreven a decir no puedo o el típico no me salió la leche y pues en realidad es un poquito falta de información, que no tenga el acompañamiento, pero sí, o sea, en realidad no tendría por qué dolernos el amamantar, ya cuando tienes... Cuando aprendió el bebé. Ya, sí, o sea, porque en el proceso de aprendizaje es doloroso, es doloroso. súper doloroso. Tuve que tener el apoyo de Carla Árciga, que es de la Liga de la Leche y es una de las expertas en lactancia, porque pues estaba súper congestionados mis senos. Y sí, o sea, tenía que sacarlos ayudarme con una jeringa para recolectar gotita por gotita, pero eso fue porque o sea, los 2 o 3 primeros días no sabía cómo tenía que engancharse Sabi, y por eso dolía. Pero una vez que pasó esa parte que supimos las dos cómo reconocernos y cómo acercarnos, ya no te duele. Y en mi siguiente embarazo también tuve que aprender a hacerlo. Porque cada bebé es diferente. No fue natural, no, ay, ya supe, y otra vez tuve que tener ayuda. Así es. Perdón, Mitch, te interrumpí con tu posparto, pues ¿cómo igual, te fue? Como dice Angie, es difícil porque nadie te dice las letras chiquitas de la maternidad. Por ejemplo, en mi caso, pues fue una cesárea, entonces, pues yo soy muy mala para el dolor, entonces de repente ver que pues tu cuerpo ya, pues tienes una herida de 7 capas de piel de profundidad y aparte tienes que pues levantarte y atender a un ser humano que exige pues todo, pues es algo muy difícil porque como que uno se siente como trapo maltrecho y de repente ya es así de no, ya levántate, camina, báñate, pégate a la bebé y ándale, vámonos porque ya hay que irnos a la casa. Y entonces es como que el mundo se me vino encima, o sea, realmente fue así, se me vino encima el mundo. Pero bueno, ya después también fue una complicación lo de la leche, porque a mí nadie me dijo que cuando pasaban 2 o 3 días y ya se asienta un poco la lactancia, pues tienes fiebre o se te hinchan los senos, y a mí nadie me dijo nada, y entonces yo con fiebre y toda, no sabía ni qué estaba pasando, no sabía si tenía gripa, no sabía nada. Entonces, bueno, afortunadamente tuve un excelente ginecólogo que me estuvo auxiliando
también Carla me estuvo apoyando y y eso pues fue una gran ayuda, eso me ayudó muchísimo para poder superar ese momento. Y pues ya conforme pasaron los días, que fue cerrando la herida, que fui acoplándome con ella a la lactancia, pues ya todo fue como más llevadero, pero sí son días muy difíciles, yo no sé si les pasó a ustedes, son días de mucha soledad. O sea, no sé qué pasa que dicen, no, bueno, dejen que descanse y todo. Y yo me quedaba con la niña horas y horas sola en la recámara. O sea, y ya iba mi esposo y de repente estaba ahí, pero ay, no voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a traer aquello. Y yo sola. O sea, sentí mucha soledad. No sé si les pasa a todo el mundo, pero fue algo como muy complicado que dices, ay, qué difícil es estar así. Sí, a mí también, ahora que lo pones sobre la mesa, Michelle, también sí tuve ese momento de soledad en el que estás con un niño chiquito o sea, tan pequeñito, tan dependiente de ti, y tú no has dormido, estás lastimada, porque también en mi caso fue una cirugía, te duelen los pechos, no has dormido, te duele la cabeza, o sea, no sabes si es de día, es de noche. En algún punto, hace unos días estábamos viendo una película con mi esposo y algo abordaba sobre una mamá que empieza como a alucinar cosas en el posparto. Le dije, es que sí llega un momento en el que no sabes qué es realidad y qué no, porque estás tan exhausta que no alcanzas a distinguir esa delgada línea entre el ensueño y la realidad, ¿no? Pero sí, ahora que lo pone Michelle sobre la mesa, fueron momentos de mucha soledad, porque no hay quien te dice, bueno, ni a quien le pregunta, ¿estoy dormida o estoy despierta? ¿No? Nos damos un corte y regresamos con tu experiencia de posparto, Angie. Nos quedamos con tu posparto, Angie, platícanos cómo lo viviste. Que además tengo que decir que Angie fue un posparto múltiple. Todavía. Porque conectó uno con otro. Sí, yo creo que fue mucho más difícil el posparto de mi segundo bebé, de Matías, porque cuando nació, pues Sabina estaba 4 días de cumplir 1 año. Entonces, aunado al dolor de la cirugía, al dolor de los senos, a la desvelada por tener que cuidar del bebé, pues era tener que también amamantar a otra bebé, cargarla porque todavía no caminaba, atenderla, o sea, y pues aunque mi mamá estuvo los primeros 15 días conmigo, no es tan fácil, y también su papá estaba presente, pero no es tan fácil porque es así que como que quien te ayuda, o atendemos al niño y generalmente se van con los bebés, ¿no? O sea, pues sí. Pero los bebés no dejan de demandarte también, o sea, o te ayudan a lavar los trastes, o te ayudan a cargar al bebé tantito, y es esa soledad ahí, es donde viene, ¿no? O sea, porque, y nadie me puede hacer un té, o nadie me podría sostener la mano porque tengo muchas ganas de llorar. Exacto. Y entonces nos vamos comiendo todo eso, ¿no? Lo vamos ocultando, y creo que ahí es donde viene esa soledad, porque a veces puedes estar rodeada de gente, pero los bebés a quien demandan es a ti, y a quien necesitan es a ti, y entonces sientes que nadie te puede ayudar con lo que estás sintiendo, que nadie te puede quitar el cansancio por más buenas intenciones que tengan. O sea, de verdad yo hasta ahorita creo que el posparto todavía lo siento, porque es fecha que pues los dos quieren que los cargue y a los dos les doy leche, y yo veo la tacita del café, ¿no? Y yo así de... ¿Algún día? Lo voy a traer hasta acá. Y sí, es esa parte complicada, pero sí, el segundo fue más difícil. Más difícil. La primera fiebre, Michelle. Ay, la primera fiebre fue COVID. ¡Ay, qué horror! Sí, ¿De María? Sí, Wow. pues resulta que me da COVID, o sea, me da COVID, y fue un lunes que me di cuenta que tenía COVID, y pues ella todavía no iba a la guardería, entonces, pues ya yo toda, damnificada. ¿Cuánto tenía Mariana? Marian tenía como 6 meses. Chiquita. Sí, estaba chiquita. Y pues me tocó cuidarla, o sea, porque pues todavía, o sea, yo cuando salía, no estaba en la guardería, pero no salía a trabajar pues todos los días. Entonces cuando salía a trabajar, pues mi suegra la cuidaba, o mi esposo, depende. Entonces, pues esa vez me tocó cuidarla a mí,
Y pues yo ahí toda enferma y pues con la niña, pues sí, con el cubrebocas y todo, pero bueno, eso fue el lunes. El viernes la niña empezó con moquito, que nunca pues había tenido moquito, no se había enfermado nada. Y pues ya le empezó a dar temperatura, la llevamos al pediatra, en lo que estuvimos esperando al pediatra, llegó con 40 de temperatura, o sea, el pediatra sí 3 veces me dijo, tiene 40 de temperatura, y yo, pues sí, doctor, ya sé. Y me dice, es muy peligroso eso, no puedes no puedes dejar que se suba tanto la temperatura. Le di un medicamento combinado para bajar la temperatura y no nos salimos del consultorio hasta que la niña le bajó la temperatura. Y pues fue así, o sea, no sé, para mí la verdad fue algo, pues ahora lo recuerdo y como así como tú dices, a veces un ensoñamiento que como que yo estaba en shock, o sea, como que no, o sea, no, pues no dimensioné que pues eso es muy peligroso. Claro. Y entonces ahora, cada vez que le da fiebre, pues inmediatamente es así reaccionar, o sea, es de rápido, hay que bañarla, rápido, la medicina, o sea, algo, hacer algo. Angie. Ay, no me acuerdo la primera. Me acuerdo la última. A ver, la última. La Bueno, última es que fue se viven igual, ¿eh? Sí, la última fue hace 15 días. Es que en realidad nunca le había subido tanto, pero hace 15 días que veníamos de la playa y Mati en la noche previa a salir, pues empezó con temperatura y vomitó y bueno, la mamá desnaturalizada que tiene, al día siguiente lo metió a la alberca antes de salir. Entonces ya en el camino despertó y otra vez vomitó y ya llegando aquí a Morelia, pues, según íbamos a ir a cenar unos tacos y cuál, o sea, lo bajé del carro y lo empecé a sentir temblando. Pobrecito. Y ya pues fue, no, ya ni nos bajamos, vamos a darle el medicamento, pero afortunadamente han sido niños muy sanos y a lo mejor precisamente por eso no tengo así tan presentes fiebres. Y sus enfermedades. Y cuando se enferman, ¿qué tal la tribu? Porque, híjole, a veces estresan más la tribu que lo que en sí es lo que tiene la criatura, ¿no? No sé si les pasa. ¿Te pasa? ¿Te pasa? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ¿Por sí. qué? Bueno, ustedes saben que María José es una niña muy delicada desde chiquita. Su primera gripa la tuvo a los 15 días de nacida, la contagió el hermano que venía de guardería, y desde entonces María José no ha vivido un solo resfriado en su vida, y tiene muchísimos, que no se complique con una bronquitis, ¿no? Entonces hay que nebulizarla, terminamos nebulizándola. Y es tan recurrente, tan repetitivo, que paulatinamente cada miembro de la tribu por separado hemos ido cayendo en la desesperación. Entonces ha habido desde limpias con huevo, ha habido llevarla a otro médico, porque no nos está solucionando. Ha habido desde, pues yo le daba esto, y zámpate la medicina que no le debieron haber dado, ¿no? Entonces, digo, agradezco mucho la preocupación y la intención de ayudar, pero la verdad es que a veces estresa más la reacción de la tribu que la propia crisis que estoy teniendo con la niña, ¿no? O sea, ya de por sí para mí es sumamente agotador pasarme 15 días medicando a una criatura como para todo, o sea, estar recordando, le tengo que dar la medicina, tanto le toca medicina, esta sí le toca ahorita, esta le toca hasta después, como para todavía estar con la tribu encima queriendo tomar decisiones, ¿no? Para mí sí ha sido complicado. Pues para mí también es difícil porque de repente sí la tribu sí es así como de, oye, ya está, dale, o sea, neta también el huevo, también me pasó el huevo. También la limpia con... pero ese que, ay, está molestita, ha de ser un diente, dale tal, haz esto, haz el otro. Yo de repente sí, como que siempre tomé una expresión más estoica y más de no, voy a hacer lo que yo quiera. Y como que así empecé, pero de repente para no pelear, o sea, para no regañar también, porque yo sí soy muy de regañar, a veces así como que tomo, o sea, es como me agarran del humor. O sea, si me agarran de buen humor, así como de, sí, está bien, déjale, compro lo que me dices. Igual se lo doy, igual no se lo doy. O las otras es como de, pues las ignoro. O sea, así como de, sí, déjame, hago eso y se lo doy y pues no le doy nada. O sea, yo sí soy muy de mi creencia, de cómo yo quiero hacer la maternidad.
yo sí, o sea, como que respeto mucho lo que yo decido, o sea, Ujú. y muy pocas veces dejo que alguien me diga o qué tengo que hacer. O sea, si yo realmente estoy convencida, lo hago, pero si no, no. Y si alguien hace algo a mis espaldas, o sea, pues ya no me enteré yo, pues órale, ¿no? Sobre todo, pues las abuelas, ¿no? Sí. Pero si yo me entero, o sea, no, trato yo mucho de respetar la crianza que yo decidí. Ujú. A ti, Angie, ¿cómo te ha ido con la tribu? No, fíjate que muy bien, tenemos la fortuna de que tanto mi mamá como el papá de Ángel, que es el abuelo de mis hijos, que por cierto le mando un saludo a Ángel y a sus papás, a Cheo y a Nena, que siempre han estado con nosotros, igual que mi mamá. Los dos son médicos. Pero creo que han también tomado esa postura de ser muy respetuosos de lo que él y yo decidamos en todo momento. Sí, obviamente cuando pasa algo, pues son a los primeros que les llamo. Oye, o como ahorita, ¿no? Que se prensó el dedo Sabi. A ver, mi mamá dijo eso, ¿qué opinas? No, pues sí, vamos a llevar. Ah, ok. Entonces sí he aprendido también como a no reaccionar nada más, sino también pues aprovechando su experiencia, porque por ejemplo mi mamá sí es un poquito más de sí, dale esto, vamos a hacerle esto. Y Cheo, por ejemplo, es más de no pasa nada, tranquila, no es necesario que la lleves al médico. Entonces, son dos posturas distintas y eso también nos da como tranquilidad para poder tomar una decisión más adecuada. Más adecuada. Sí. Pero bueno, la tribu no solo se involucra cuando hay problemas de salud, ¿no? A la tribu también hay que ponerse de acuerdo en no comen dulces, Ah, sí, claro. no comen, no sé, cierto alimento, porque a lo mejor son alérgicos, no lo sé. Hay que ser un poco más estrictos en algunas cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, mis hijos son muy, muy dispersos, entonces hay que tenerlos más enfocados a la hora de comer. Siéntate, ¿no? Y a lo mejor los abuelos pues son más permisivos, de bueno, pues déjalo, no pasa nada, ¿no? Entonces a la tribu también hay que involucrarla en otras, no solamente en las cuestiones de salud, sino en otras muchas que requieren pues la crianza de los niños y que necesitan que se involucren, ¿no? ¿Cómo te ha ido con eso, Ángel? Sí, pues es importante, creo, ser firme en los límites que tú tienes para los niños, pero sobre todo tener muy claro qué es lo que quieres, ¿no? Y también en qué partes puedes ser flexible, porque ahorita me llamó la atención lo que decía Michelle, ¿no? O sea, si ya le dieron la medicina, pues ya se la dieron, ya no puedes hacer nada, ¿no? Y de repente uno es como muy, pero ¿por qué le hiciste dulce? Pero no sé qué. Y creas también ese choque. Bueno, eso también es algo que he aprendido con la experiencia, ¿no? Yo sí era así muy de, y no le pongan el celular, y no las pantallas, y no le vayan a dar esto, y no va a tomar coca. Y no. Pues ya pasó y lo único que haces es tener tú un mal momento y generarles a las otras personas también un mal momento. Entonces creo que también es importante pues aprender a ser flexible, ¿no? Como decía Mitch, o sea, ya pasó, ya ni modo que te pongas a pelear con tus papás, o sea, sí hay cosas en las que obviamente hay que dejar bien claros los límites, pero por ejemplo hace un mes más o menos estaba en unas clases de una chava que se dedica a la crianza respetuosa y decía, o sea, la mejor manera pues no estar como en constante choque, sino más bien prevenir ciertas cosas. A ver, si ya sabes que que los papás o tus suegros o tus papás siempre le dan un dulce a escondida, pues entonces toda la semana no les das y ya sabes que eso va a pasar, porque ni modo que los prives de estar con sus abuelos porque también te ayudan, Sí. ¿no? O si ya sabes que los dejan ver la televisión, pues ahora sí que si te están ayudando, pues también hay que Sí, ser hay que ser flexible en eso, flexible, ¿no? sí. Pero sí, esa es parte también de ese nuevo estilo de maternidad que
pues estamos aprendiendo, como decía Micha al principio, no es muy distinto, ¿no? Entonces también nosotras traemos, sobre todo las mamás traemos el tema de que les debemos de dar sanos y no deben de comer nada de azúcar y no deben de comer nada de sal y tampoco deben de tener nada de pantallas y tampoco les debes de hablar de una forma. Entonces, pues, híjole, ¿de verdad estoy siendo una buena mamá? No, estoy siendo la peor mamá. Uh-huh. Y a veces pues también queremos que o sea, apenas nosotros estamos aprendiendo algo que todavía ni siquiera logramos identificar. Yo también te amo, amor. Ay, mi vida. O sea, que estamos aprendiendo ese nuevo estilo de crianza y queremos que a fuerza nuestros papás o nuestros suegros o los abuelos también ya lo traigan, por ende, como si por ósmosis les pudiéramos pasar eso. Uh-huh. Y no es tan fácil, no es tan fácil que se cambien el chip. Así es. Bueno, nos quedamos con tu postura de la tribu, nos damos un corte y enseguida regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros, estamos platicando sobre los mitos y cómo romantizamos la maternidad. Lo estamos platicando desde la experiencia, no desde la expertise que pudieran tener psicólogos o coach, sino desde la experiencia de 3 mamás en diferentes circunstancias, con diferentes formas de criar y diferente estilo de vida, se puede decir. Mitch, la tribu, cuando se involucra no solo en los temas de salud, sino en todo lo que implica criar a Marianne. Pues yo he tratado de explicarles las decisiones que he tomado pues con base en mi crianza. Por ejemplo, decían y eso de no darles sal y azúcar, bueno, en su alimentación básica, ¿no? Es algo que yo he tratado que yo quise implementar. Toda mamá quiere pues seguirle esos cánones, esas exigencias, porque son muchas exigencias para ser una buena mamá. Y bueno, tratas de hacerlo lo mejor posible. Pero a veces es imposible, o sea, a veces no te da la vida, a veces estás en otras circunstancias, no se puede. Yo simplemente he tratado con mi tribu de explicarles por qué quiero hacer tal cosa. Y creo que eso siempre ayuda a que ellos, pues, acepten ese punto de vista y no como imposiciones, ¿no? Uh-huh. Porque sí es cierto, yo soy una mamá diferente a la que fue mi mamá, a la que fue la mamá de mi mamá. Uh-huh. Entonces, creo que lo que tenemos que hablar es sobre la experiencia y sobre lo que nosotros queremos. Entonces, eso a mí me ha ayudado para que ellos entiendan mi posición. Y también, a veces, pues, claro, siempre hay, pues situaciones en las que ellos toman ciertas decisiones que pues no las compartes. Creo que lo importante es ser sinceras y decir cuando algo no nos parece, pero también pues respetar, ¿no? O sea, respetar pues las decisiones, tanto de ella, pero también las mías, y pues saber que la posición, yo ahorita soy la mamá, usted ya fue mamá, ahora soy yo, o sea, denme chance de equivocarme o de hacerlo bien. Uh-huh. Oye, Angie, hablaba Michelle ahorita de las tremendas y múltiples exigencias que tiene la maternidad. ¿Cuál es la que tú dices, híjole, me esfuerzo, intento, pero siento, que yo sé que no, porque eres una excelente madre, siento que no llegó? Bueno, eso, que a veces nos ponen o nos ponemos la vara muy alta, ¿no? De verdad, digo, gracias por lo que acabas de decir, pero creo que la mayoría de las mamás nos vamos a la cama a dormir pensando que somos las peores mamás, ¿no? Y porque hay tantas cosas, sobre todo ahora, en las que quisiéramos estar a la altura de lo que a veces nos dicen las expertas en crianza o los expertos, porque también hay expertos en crianza, los pediatras, los nutricionistas, las abuelas, las amigas, y sí nos ponen muchos tópicos en los que deberíamos de estar, ¿no? Creo que para mí es todo, ¿no? No es una sola cosa, porque pues el autocuidado, como bien lo dices, va de la mano también con el poder no ser reactiva en ciertas situaciones. Uh-huh. Y va de la mano con tu pregunta anterior. O sea, creo que empezar también a soltar un poco de todas esas cosas. O sea, por ejemplo, yo antes sí era de estar muy cuidadosa de cuando los niños estaban con sus abuelos paternos, de si su papá sí estaba haciendo bien las cosas.
Y entonces llegó un momento en que hay que empezar a soltar, porque si no, no iba a tener esos espacios para mí, ¿no? Y bueno, si se van la tarde con sus abuelos y ahí estuvieron viendo la televisión, y ese es el momento en el que yo puedo tomar 1 hora de clase de baile, que es mi momento, pues con la pena. Con la pena, y sí, su corteza prefrontal no se va a desarrollar todo, pero pues voy a ver cómo suplimos eso, porque entonces si yo no tengo esa hora, si yo no tengo ese espacio, voy a estar a mi límite, y entonces tampoco puedo estar bien para ellos, y es peor que lleguen y yo les grite. Claro. Que esas 2 horas de televisión, ¿no? Decía esta chava del taller. Luego los que dijeron que no se podían ver pantallas son señores que se la pasan de mayor edad, que no tienen en este momento hijos, ¿verdad? Pero algo así dijo, que hasta el como papá Marie Kondo, ¿no? Que nos tenía obsesionadas con el orden en la casa hasta que tuvo 3 hijos y dijo, pues no se puede. Sí, claro. O sea, hay que soltar las creencias que en el momento no te están funcionando. O sea, si no podemos ser fit y mamás que hagan a lo mejor no, sí, muchas personas te dicen, ¿y ya vas a regresar a trabajar? No. No, yo creía que era una mujer que trabajaba, yo creía que era una mujer por muchos años, casi 40 años de mi vida, creí que era una mujer que era de trabajo. No, ahorita no. No hay manera. No soy. Mitch, ¿cuál es la exigencia? Pues es todo, o sea, creo que nos exigimos estar, bueno, yo en mi caso, o sea, te voy a hablar en mi caso, te exiges hacerlo todo perfecto, ¿no? Tienes que tener la casa, tienes que tener tu trabajo perfecto, tienes que tener tu patrimonio perfecto, echarle muchas ganas, cuidar al bebé perfecto, que coma bien, que coma sus 5 comidas, y la casa que esté impecable, que todo fluya perfecto, y cuando estás en ese trayecto te das cuenta que no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, y porque obviamente para que eso suceda, pues tendrías que tener ayuda, un ejército de personas que te ayuden a lograrlo, porque no lo vas a lograr sola, o sea, es realmente humanamente imposible. Sí. Tendrías que no ser puedes. Georgina. Exacto. Sí. Exacto. O sea, no. Entonces, en el momento en el que yo me di cuenta que no lo iba a lograr, pues sentí como una paz, o sea, porque decir, ok, ya, o sea, no, ya no se va a lograr, o sea, no se va a lograr, y no va a pasar nada, o sea, porque al final yo dije, mientras mi bebé esté bien, o sea, esté viva, esté bien, o sea, todo lo demás va a tener que fluir. Y entonces, a veces, o sea, cuando me toca quedarme sola con ella, a cuidarla, y pues obviamente la casa, pues los trastes, la ropa, los pisos, todo sucio, lo que sea, pues digo, pues así se van a quedar, porque no voy a ponerme a hacer la limpieza, a descuidar a la niña y le vaya a pasar algo. O sea, prefiero mejor cuidarla, y ya después, pues, cuando tenga chance, o si tengo chance, o si alguien me ayuda, o si mi esposo me ayuda, pues, se hará. Y si no, pues no se hará, y ya, o sea, aprendes a fluir, a soltar, y creo que en eso está un poco la libertad para poder hacer otras cosas, o sea, para poder redimensionar y valorar qué es realmente lo que quieres. Eso es para mí lo más importante. Para mí, la exigencia más, que siento que me voy a dormir, como dice Angie, y que no llego, o sea, no hay manera, yo paso todo el tiempo que no están en la escuela con ellos. Yo los llevo a sus clases extraescolares, hago la tarea con ellos, los baño, les preparo la cena, les preparo la comida, como con ellos, etcétera. Procuramos comer en familia, pero si Juan Luis no está, pues estoy yo. Y sin embargo, me voy a dormir pensando si les dediqué suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo otras cosas. Claro. O sea, no estoy hablando con ellos, no estoy platicando con ellos, no estoy ni siquiera jugando con ellos, ¿no? O sea, sí estoy todo el tiempo, pero no estoy realmente con ellos, los estoy atendiendo. Y esa es como la culpa con la que siempre me duermo, es, ¿habré pasado realmente suficiente tiempo con ellos? Es bien duro irse a la cama pensando en eso, ¿no? Qué duro es ser mamá, y por otro lado también, que
yo tengo muy en la cabeza siempre a Sofía Niño de Rivera, que es estandopera y es muy sarcástica, pero ella dice que ser mamá, y se lo platicaba el otro día a Michelle, ser mamá es tratar de mantener a un ser humano vivo que hace todo por morirse. Así es. Entonces, ese es tu papel, mantenerlo vivo cuando él hace todo por morirse, ¿no? Se enferma, se golpea, se camina por el filito, o sea, hace todo por morirse, se mete cosas en la nariz, o sea, es terrible, es un trabajo muy agotador. Y pasando al tema del trabajo, en este momento ninguna de las tres estamos trabajando fuera de casa, pero Michelle tiene relativamente poco que dejó de trabajar, Como 15 minutos. como 15 minutos. De hecho, De hecho, le quitamos el teléfono. Yo ya mi sabático ya se convirtió en 2 sabáticos casi. Y Angie, bueno, desde que nacieron tus hijos decidiste no Fíjate trabajar. que no, sí estuve intentando hacer algunas cosas, pero sí me di cuenta, por ejemplo, no, aparte de lo que decía Michelle de que estás como en una realidad alterna en el posparto y todo eso, me da mucha tristeza no acordarme de cómo era Mati cuando durante su primer año, porque estaba tratando de involucrarme en el tema de los seguros, porque yo ya quería regresar al ambiente laboral. Ajá. Entonces me involucré en el tema de los seguros y tenía reuniones a las 9 y luego tenía que hacer citas y ya hacer llamadas y luego ir a las citas y bla, 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 bla. Y entonces no me acuerdo. Y casi me dan ganas de llorar cuando toco ese tema, porque el otro día tuve que hacer uso de la computadora para irme a ver las fotografías y acordarme que sí estuve ahí con él. Como dices, ¿no? O sea, sí, o sea, yo estaba todo el día en la casa, pero no sentí que pasé ese primer año con él. Entonces sí dije, no, o sea, hasta que vayan a la escuela quiero estar con ellos. Y ya, o sea, ya se fue. En 3 meses ya entra uno y en 1 año el otro. Entonces, sí es muy rápido. Sí. ¿Cómo fue para ti? Creo que ya lo platicamos en el programa anterior, pero sí me gustaría que recordáramos después del corte, ¿cómo fue para ti, y que me platique también Michelle, que lo tiene más reciente, romper? O sea, las tres, digo, que nos conoce sabe que no sabemos estar quietas. Entonces, ¿cómo fue romper? Decir, a ver, me tengo que parar en seco, meter el freno de mano en seco, quemar llanta, para dedicarme a mis hijos. Pero lo platicamos después del corte. Nos estamos platicando sobre los mitos y cómo romantizamos la maternidad. Ya se nos acabó el programa y creo que no llegamos ni a la mitad. Estamos en la punta del iceberg todavía. Pero platicábamos y empiezo con Mitch, que lo tiene muy reciente, para que Angie haga memoria. ¿Cómo fue meter el freno de mano y decir, no puedo? Porque es que de verdad, humanamente no se puede. Admiro mucho a las mamás que lo hacen y que lo hicimos. Atender un trabajo fuera de casa, atender el trabajo en casa, porque esa es otra cosa independiente de la maternidad, y además maternar. Entonces, es muy difícil. ¿En qué momento Michelle dice, necesito ponerle un alto a este aspecto de mi vida para poderme dedicar a esto? Pues no, fue una situación un poco fortuita, o sea, porque tuve que decidir dejar de trabajar porque mi mamá enfermó. Entonces, lo que se venía, en la familia, pues era una situación en la que teníamos que estar al pendiente y realmente, pues todos trabajando, haciendo cosas, iba a ser muy difícil. Entonces, pues creo que yo en mi situación con la bebé, que también pues me necesitaba, tuve que tomar una decisión difícil de decir, creo que es mejor en este momento dejarlo y quizá más adelante retomarlo para poder estar con mi familia, o sea, para poder estar con mi mamá, para poder estar con la niña y poder en familia pues superar esta difícil etapa. Entonces fue como un poco fortuito, pero sí te puedo compartir que obviamente pues
para mí estar trabajando y ser pues mamá tener una bebé chiquita, pues fue difícil porque pues a veces dejarla, ¿no? O sea, a lo mejor la bebé no sabía nada, no sabía que me iba o sí, pero saber tú que te vas, o sea, pues te vas con culpa. O sea, Sí. te vas con culpa y a lo mejor decir, bueno, por unas horas trabajar está padre, pues como que te distraes, está muy bien, pero ya después de ciertas horas y tú seguías trabajando y ya decías, no, es que yo ya quiero estar en mi casa. No, es que ahorita ya la niña ya tiene que bañarse, no, es que ya le toca dar cenar, o sea, que tú quieres ya estar en tu casa. Entonces, es a veces es una decisión, hay mujeres que no pueden hacerlo, pues yo pues prácticamente, pues, gracias al apoyo de mi esposo que pudimos pues juntos tomar esa decisión de decir, bueno, por un tiempo voy a dejar de trabajar para poder dedicarme a mi familia y afortunadamente pues estamos en ese proceso, pero pues esa es la historia de por qué tuve que ponerle freno al trabajo, pero es difícil. Sí, ciertamente sí es un privilegio darse la oportunidad de maternar en casa. A mí me parece que sí es un privilegio porque estamos en un mundo tan competitivo que ya no es como antes, pues, o sea, de pronto nos escudamos mucho en eso, pero yo sí me acuerdo mi papá o mis tías o mis tíos que trabajaban y salían a las 4 y no había celular, entonces no era de que, ay, háblenle porque se nos atoró la carreta en la oficina. No había nadie en la oficina después de las 4, ¿no? Era hasta el día siguiente. Y ese respeto a los horarios, que ya no lo tenemos, me parece que también complica mucho el hecho de decir, voy a trabajar y voy a maternar, porque realmente nunca dejas de trabajar, estás trabajando todo el tiempo, ¿no? Atada a un teléfono, atado a un dispositivo, porque pues, tienes que estar pendiente de tu trabajo. Angie, tú también tomaste la decisión de quedarte en casa. No sabía yo, o sea, recuerdo sí que estuviste un tiempo en el tema de los seguros, pero Haciendo no me 20,000 acordaba. chambitas. Pero no, es que no me acordaba que había coincidido con Mati, o sea, como que lo desvinculé, pues, ¿no? No es tampoco tan lejano entonces o sea, ¿en qué momento tú dijiste, es que no, tengo que estar tranquila, tengo que estar con mis hijos? No es desde que nacieron, es un poco más reciente. O sea, Sí, de hecho, llegó un momento en que te diste cuenta que tenías que estar. Sí, creo que yo entro a la agencia en el posparto. O sea, Mati nace el 30 de octubre y yo empiezo el periodo de capacitación en diciembre. En enero nos da COVID. Sí. Y sigo con la capacitación, o sea, estando en casa con el COVID, luego se me ocurre también empezar Madres Desnaturalizadas, se me ocurre también empezar un noticiero a las 8 de la mañana. Es que uno es inquieto. O sea, y de repente, cuando Mati tenía como 4 meses, pues llegué a mi primera terapia. Y mi terapeuta me dijo, ¿qué está pasando? Es que no soy una buena mamá, no puedo reaccionar, a ver qué estás haciendo. No, pues hago esto y esto y esto. Deja todo. Claro. Es que o sea, tú solita. Yo creo que tu terapeuta y mi terapeuta se sí, comunican. o sea, creo, sí. Bueno, sí, son temas, estamos tan acostumbradas a explotarnos, a trabajos en donde te explotan, Sí. que en realidad era como buscar de qué manera continúo ese ritmo de vida. O sea, esa fue como la conclusión. Porque es lo que conoces. Es lo que conoces, Claro. o sea, tu cuerpo no puedes, y tu mente no puede estar pensando, ay, estoy tranquila, entre comillas. Entonces sí fue cuando me empezó a decir, no, es que tienes que Oye, empezar ¿y qué a tanto soltar cosas. puede hacer el miedo, perdón que te interrumpa, a eso, que no conocemos la calma, entonces nos asusta? Es que son muchas cosas que nos imponen, o sea, yo te digo una cosa ya para terminar, pero también en mi caso, que yo no estoy en pareja con el papá de mis hijos y que fue también dentro del nacimiento de los 2 niños, fue todo el proceso de ruptura. Entonces también era una presión de otras personas es que tienes que ser autosuficiente para que puedas cerrar ese ciclo y shalala. Entonces
en medio de un posparto donde tus tus hormonas están Ay, a todo qué lo que horror. dan, tratando de aprender un nuevo oficio para ser autosuficiente, y si no, porque no, te va a ser bien difícil regresar a los medios y a la comunicación, entonces no, déjame hacer algo para que no se olviden de mí. O sea, toda esa presión también externa, digo, que tus amigas y tu familia lo hacen con toda la mejor intención, ¿no? Pero uno dice, sí, deben de tener razón. Y también llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? No puedo. Y hablé con él, ¿sabes qué? Pues no, tú puedes apoyarme. Ah, vale. Entonces, ahorita es los niños. Pero es ser también sincero con uno y bajarle al ego y bajarle pues sí, o sea, ser humildes y decir, no puedo ahorita. No es el momento. Ya se podrá o no. Y sí, ¿Se podrá o no? la vida dirá. La vida dirá. A ver, Mitch, ya casi nos vamos, entonces, ¿qué consejo le darías? O sea, tú nos has reclamado, lo tengo que decir otra vez, que no te avisamos. Nadie me dijo nada. Nadie te dijo lo difícil que era ser mamá, que sí es muy difícil. ¿Qué consejo tú sí le darías a una amiga que Pues que yo, está buscando la maternidad o que está embarazada o que inicia a maternar? pues yo creo que el consejo más grande que yo les daría, dado mi experiencia y mi pensamiento, es de que si no están seguras, que si están dudando de o que si solamente lo van a hacer por presión social, no tengan hijos. No tengan hijos, porque es súper difícil, o sea, es súper difícil, es muy bonito, es lo más hermoso, pero es muy difícil. Entonces, si no estás segura, si no lo haces porque alguien te lo está exigiendo o porque eres mujer y se piensa que es lo que tienes que hacer, mejor no lo hagas. O sea, mejor no lo hagas, porque obviamente todas esas personas que se están exigiendo ahorita son las primeras que te van a dejar sola cuando tengas un hijo o una hija, porque solamente estás creyendo en lo que dicen los demás y no estás guiándote en lo que tú quieres. Para mí una frase que resuena constantemente es que las maternidades deben ser deseadas o no ser. Y creo que así debe ser, porque solamente cuando uno quiere realmente mucho a un bebé, es que te aguantas y sobrellevas y fluyes todo lo que se te viene. O sea, todo lo bonito, pero también todo lo difícil y lo feo. Ángel, ¿tú qué le dirías a una amiga que está por maternar o que está pensando maternar? Que trabaje en sanar todas las heridas que tenga. Primero y durante, que nunca deje de hacerlo y que siempre tengamos en cuenta que las mamás y los papás también nos equivocamos y que también pedimos perdón. Muy bien. Bueno, pues esto fue Punto de Encuentro. Hablamos sobre romantizar la maternidad y yo me uno a los consejos que dan mis amigas. Y si no estás segura de querer ser mamá, si no estás seguro de querer ser papá, porque las paternidades también cuentan, no lo hagas. Traer una vida a este planeta, a este mundo tan voraz, requiere todo tu esfuerzo, toda tu capacidad. Y es un reto tan grande que te lleva a cuestionarte incluso lo que tú has aprendido. Hasta aquí el Punto de Encuentro. Muchas gracias.